Si estamos grabando, Chino, ¿sí bien que esté grabando? Me imagino. Ah, está Sí, grabando. sí, Sí, señora. señor. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, listo. Esto hay que ponerlo. Listo. Ah, pero yo hice un error, cometí un error. Yo que soy perfecto. Ujú. Bueno, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Chicos. Sí, Ah, bueno, listo. señor. Ay, menos mal, lo logré. Bueno, vamos a hablar hoy de la presión arterial. Les hice una presentación, pues más o menos que repasa todo lo que hemos hablado en todo este tiempo. Aspiro a que les guste, vamos a trabajarla. Va a ser para mí va a ser muy ganadora para ustedes, van a aprender mucho. El sistema arterial consiste en una serie de vasos sucesivamente ramificados que van desde las arterias de gran calibre como la aorta y la pulmonar, pasando por las de mediano, pequeño calibre y arteriolas, hasta los capilares o vasos de intercambio. Podemos definir a la arteria como aquel vaso sanguíneo que transporta la sangre desde el corazón o bien hacia los pulmones en el caso de la circulación pulmonar, o bien hacia el resto del organismo en el caso de la circulación sistémica. No es preciso, por tanto, que la sangre arterial esté oxigenada, tal como ocurre en las arterias pulmonares, las cuales presentan sangre pendiente de ser oxigenada en los pulmones. La estructura de la pared arterial está organizada en función de los fenómenos mecánicos que tiene que soportar. La pared arterial es una pared más gruesa que la venosa, ya que esta porción del árbol circulatorio va a estar sometida a mayores presiones. Como todo vaso sanguíneo dispone de 3 capas: la íntima, la media y la adventicia, siendo la túnica media la capa más gruesa de la pared arterial. Entonces, des en cuenta que vamos igual que el corazón, ¿se acuerda? 3 capas. Aquí vamos también con 3 capas. 3 capas. Una interna, una media y una externa. ¿Me están escuchando, cierto? Chicos, Sí, señor. Sí, señor. Sí, listo. señor. Por favor, no se me vayan a ir de la idea. Las arterias se clasifican en arterias elásticas o musculares, dependiendo de la proporción de fibras elásticas o musculares presentes en la capa media de la pared vascular. La aorta y las grandes arterias tienen gruesas paredes. La túnica media, también gruesa, está formada por capas concéntricas de tejido elástico, separadas por capas de fibras lisas y tejido conectivo. Entonces ya tenemos la primera, ¿cierto? Las arterias, estamos yendo desde las más grandes hasta las más pequeñas. Estamos hablando de arterias elásticas o arterias de conducción, ¿cierto? Esas son la aorta que él estaba diciendo, las que yo les enseñé, las carótidas primitivas, las subclavias, las ilíacas primitivas, el tronco pulmonar, todas son arterias elásticas. Todas son arterias elásticas. Entonces, ahí hay una parte que pongámosle cuidado a lo que él le está señalando ahí, que es las capas de tejido elástico. Túnica adventicia es relativamente delgada. Las arterias de menor calibre y las arteriolas presentan una cantidad proporcionalmente mayor de músculo liso en comparación al espesor de su pared. Este incremento proporcional de músculo permite modificaciones del radio arterial muy precisas y, por lo tanto, un fuerte control sobre la distribución del flujo sanguíneo. Entonces, des en cuenta, aquí esto es muy importante. Ahora tengo que mirar aquí el libro, porque esto sí yo quiero que lo tengamos muy claro todos, por favor. Entonces, tenemos arterias elásticas, ya vimos, ¿cierto?
Todas las arterias tienen en su túnica íntima, en la primera, lo que es el endotelio, que es todo esto, la parte interna. Y ustedes cuando vean fármacos, cuando vean droguitas, van a tener muchas que ver con ese endotelio, ¿cierto? Entonces esa túnica íntima no le vamos a tener tanto lío para todas porque va a ser igual. Va a tener la túnica íntima que va a tener ese endotelio. La adventicia es la más externa, ¿cierto? Esta es la túnica adventicia. Mira, aquí dice túnica adventicia. Entonces es tejido conectivo. Yo ya les enseñé al principio del semestre que hay un tejido epitelial y un tejido conjuntivo. Aquí lo bueno de estas arterias es que le llegan vasitos sanguíneos y hay nervios, los cuales van a inervar o a irrigar estos vasos sanguíneos. Entonces tenemos túnica adventicia, que es la externa, y la íntima que tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? La túnica media. Túnica media. ¿Qué es la parte clave de la túnica media? Tenemos las arterias elásticas o arterias de conducción como la aorta. Esas ya vimos que tienen membranas elásticas. Ya tenemos acá en su interior, sí, membranas elásticas. Y aquí nos vamos con las otras dos. Las otras dos, él apenas estaba diciendo que había músculo liso. En las de musculares de distribución, también vamos a encontrar nosotros, pues, cierta cantidad de capas elásticas, ¿cierto? De estructuras elásticas. Pero aquí es importante que hay músculo liso. Entonces, por eso es que yo quiero que vayamos al cuadrito de siempre, al cuadrito donde del sistema nervioso autónomo, estamos diciendo de la página 65, que yo creo que es lo que más yo he jodido este semestre con ustedes. No prendo la cámara porque la cámara muy feito, se ve esta vaina muy atrás, muy feo. Pero bueno, vamos a prenderla. ¿Dónde se prenderá? Aquí yo puedo pronto. Ay, Dios mío, ¿qué hice? No, venga, ¿qué hice? Ahí sí, no, como no sé manejar esto bien. Ya la embarré. Entonces, a ver, yo creo que me tengo que ir para acá y desde aquí yo puedo manipular. Sí, listo. Entonces, espere, a ver, ya hago para acá, esto subámoslo si puedo, listo. Pero vamos a volver a escuchar a este señor. Disculpen que echando a perder aprendo. Vayan mirando la página 65. El sistema arterial consiste en una serie de vasos sucesivamente ramificados que van desde las arterias de gran calibre como la aorta y la pulmonar, pasando por las de mediano, pequeño calibre y arteriolas, hasta los capilares o vasos de intercambio. Podemos definir a la arteria como aquel vaso sanguíneo que transporta la sangre desde el corazón o bien hacia los pulmones en el caso de la circulación pulmonar, o bien hacia el resto del organismo en el caso de la circulación sistémica. No es preciso, por tanto, que la sangre arterial esté oxigenada, tal como ocurre en las arterias pulmonares, las cuales presentan sangre pendiente de ser oxigenada en los pulmones. La estructura de la pared arterial está organizada en función de los fenómenos mecánicos. Acuérdense, esto que vimos ahorita, recuérdense que eso está en la página 172 del libro. ¿Cierto? Por favor, allá, en ese ustedes pueden ir a mirarla, si quieren vayan, miren, lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Ya eso es un concepto que vimos en su momento y es lo que él nos estaba mostrando también ahí. La circulación menor, recuerden ustedes, si están todos ubicados en esa página, si están ubicados, chicos. Bueno, yo no sé si me están viendo o no. Aspiro a... Sí, señor. Entonces ahí les están diciendo a ustedes, les están mostrando ahí esa circulación menor que tiene que ver con la entrada y salida de sangre hacia los pulmones. Recuerden eso, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que entra la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario al atrio del lado derecho. ¿Pasa por qué válvula? ¿Qué válvula hay en el corazón derecho, chicos? Tricúspide. La tricúspide.
y va al ventrículo ¿de qué lado? Ventrículo derecho. De ahí salimos hacia los pulmones, ¿cierto? Tronco pulmonar, arteria pulmonar. Arteria pulmonar, y ahí ocurre lo que ya yo les dije, el intercambio alvéolo capilar, lo que Néstor les dice. ¿Cómo es que usted le dice a eso, Néstor? Recuérdeme. Hematosis. Hematosis. Usted sí un artista con esa hematosis. Entonces usted y su hematosis ayuda, eso ya se lo aprendió de memoria. Entonces su hematosis, que eso ya lo hemos visto varias veces, ahí sale la sangre hacia el atrio del lado izquierdo. Son 2 venas pulmonares para el lado derecho y 2 para el lado izquierdo. Llega ahí a ese atrio, ya la sangre está oxigenada y pasa ahora sí por la válvula mitral o bicúspide al ventrículo izquierdo, y ahí enganchamos con nuestra primera gran arteria gigantesca, que es la arteria aorta. Eso que yo les acabo de describir es la circulación menor. Y después desen cuenta ahí en ese mismo gráfico cómo la aorta lleva a muchísimos órganos. ¿Los están viendo ahí? ¿Quién me ayuda? El vaso. ¿Qué más? ¿Qué otros órganos ven ustedes ahí? Riñón. El riñón, ¿qué otro? Ayúdenme con la gráfica. ¿Ah? Más arriba del riñón, ¿qué palabra dice? El hígado. El hígado, el intestino. Fíjense en ustedes. Y lo bueno de esto es lo que él nos decía. Cómo empiezan a existir vasos que empiezan a ser cada vez más pequeños y llegan hasta que se capilarizan. Y en esos capilares, fíjense cómo son gruesas los vasos sanguíneos, como la aorta inicialmente, y ahorita lo vamos a ver, y cómo ellos empiezan a disminuir de calibre a medida que se acercan a los órganos. Y después es al contrario, como llegamos de capilares, estamos formando las vénulas y formamos las venas que van a llegar nuevamente al corazón, principalmente derecho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Tenemos ahí esta parte nuestra que es importante que la entendamos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la circulación mayor y la circulación menor. Les leo lo que dice de circulación mayor. Es la que corresponde a la salida de la sangre oxigenada a través de la aorta, lo que yo les decía, y sus innumerables ramificaciones, llevándola a todos los capilares del cuerpo. Así se realiza la perfusión sistémica de los tejidos. Ahí nos está mandando a la figura 7.5, que es la que yo les estaba indicando. De los capilares pasa a pequeñas venas, lo que yo les decía, que se van engrosando en la medida en que se acerca al corazón, para finalmente llegar como las venas cavas, superior e inferior, y el seno coronario, que no lo escriben aquí, a la aurícula derecha, que nosotros ya no le decimos aurícula, sino le decimos como, muchachos, a eso. Atrio. Atrio, muy bien, atrio. Atrio, muy bien. Como se puede deducir, es un trayecto muy grande durante el cual se entrega oxígeno y nutrientes, lo que les he enseñado, nutrientes a nivel capilar, y se recoge el dióxido de carbono y otros desechos para finalmente llegar al corazón gracias a las venas. La circulación menor es la siguiente. Al llegar la sangre a la aurícula atrio derecho, pasa al ventrículo derecho, el camino que ahorita les indicaba, y la expulsa a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones, donde es eliminado lo que Néstor dice, el CO2, y tomado el oxígeno, de manera que la sangre ya saturada con oxígeno regrese por las venas pulmonares a la aurícula atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y de allí sea expelida por la aorta a nivel sistémico. Listo, hay movimientos, ahí los explica nuevamente de los movimientos, ya lo sabemos, lo que es la sístole, la diástole, que ya nosotros ahorita vamos a estar un poquitico manejando este término. Listo, bueno, eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta, por favor, muchachos, en lo que yo les he comentado. Vamos a mirar, vamos a seguir escuchando. ¿O tienen alguna duda ahí, chicos? Por favor. ¿Dudas? No, Igual que el señor. corazón, 3 capitas. Aquí él nos está mostrando 3 capas. Yo también se las voy a volver nuevamente a mostrar.
el endotelio, la capa media y la capa externa, que es de tejido conectivo, que es la adventicia. Listo, sigamos escuchando. Que tiene que soportar. La pared arterial es una pared más gruesa que la venosa, ya que esta porción del árbol circulatorio va a estar sometida a mayores presiones. Como todo vaso sanguíneo dispone de 3 capas: la íntima, la media y la adventicia, siendo la túnica media la capa más gruesa de la pared arterial. Las arterias se clasifican en arterias elásticas o musculares, dependiendo de la proporción de fibras elásticas o musculares presentes en la capa media de la pared vascular. La aorta y las grandes arterias tienen gruesas paredes. La túnica media, también gruesa, está formada por capas concéntricas de tejido elástico, separadas por capas de fibras lisas y tejido conectivo. La túnica adventicia es relativamente delgada. Las arterias de menor calibre y las arteriolas presentan una cantidad proporcionalmente mayor de músculo liso en comparación al espesor de su pared. Este incremento proporcional de músculo permite modificaciones del radio arterial muy precisas y, por lo tanto, un fuerte control sobre la distribución del flujo sanguíneo. Entonces, des en cuenta que en las arteriolas, principalmente en ellas, está el control de la presión arterial. Aquí él nos dice que también a nivel muscular, de las arterias musculares. Yo quiero que ahora sí vayan a la página 65 y miremos cómo el impulso simpático, ¿cuál es el neurotransmisor que maneja el sistema simpático cuando ya llega al órgano? Recuérdeme en eso. ¿Quién lo recuerda? ¿Qué tipo de neurotransmisor o qué receptores hay ahí? En la parte cardíaca, miren ahí lo que yo les estoy mostrando. En la parte cardíaca nosotros ya vimos eso. ¿Me recuerdan, muchachos? Al simpático, profesor, Al simpático, sí. Al los simpático, ¿qué tipo? receptores alfa, que son los adrenérgicos. Hay adrenérgicos de tipo alfa y de Alfa, tipo beta. beta. Vayan a la página 64 y mire, ahí les dice receptores adrenérgicos. De manera similar a los receptores colinérgicos, los adrenérgicos se pueden subdividir en receptores alfa, y ahí están los tipos de alfa, o beta. Cada uno con respuesta a la noradrenalina, pero en cada caso produciendo una respuesta funcional diferente. Entonces vamos a tener alfa y beta receptores, ¿cierto? Y ahí también van a haber fármacos que van a actuar o van a antagonizar. Fármacos que denominamos nosotros agonistas o fármacos que denominamos antagonistas. Listo. Entonces, para mí es importante que sepan y tengan esos receptores que son receptores adrenérgicos. Entonces, las arterias poseen tanto receptores alfa adrenérgicos como beta adrenérgicos. Igual también tienen receptores de tipo colinérgico. ¿Qué es la parte clave? Vayan a la figura, en el cuadro 65 y ahí donde dicen arterias, fíjese lo que él nos está diciendo. Muchas de las arterias, las coronarias, las de las pieles y las mucosas, al nivel del músculo esquelético, casi el fenómeno que se produce es un fenómeno de vasoconstricción. Principalmente para que sepan, esa vasoconstricción arterial y arteriolar sistémica es función de receptores alfa. Entonces, es clave que los tengan ahí, que son muy importantes para que, como lo estamos viendo ahí en la tablita que yo les estoy mostrando. Fíjense que hay más, la mayoría son receptores alfa, más que los receptores de tipo beta. Bueno, listo. Por favor, porque esa era parte de las tareas que yo les he dado a ustedes. Sigamos escuchando a este señor. Las arterias realizan 4 funciones principales: conducción, filtro hidráulico o amortiguador de la pulsatilidad, reservorio de presión
y regulación de la distribución del flujo sanguíneo. Entonces tengamos en cuenta ahí, mire, conducción, amortiguador de la pulsatividad, reservorio de presión, regulación de la distribución del flujo sanguíneo. Piense cada uno de ustedes qué puede ser la conducción, qué puede ser el amortiguador de la pulsatilidad, reservorio de presión. Imagínense para mí lo importante de ese término que yo ya más o menos les he hablado a ustedes de eso. Y regulación de la distribución del flujo sanguíneo. Por favor, tengámoslos muy en cuenta. Conducción, reservorio, regulación y amortiguador de la pulsatilidad. La función de conducción lo demuestra el hecho de que el sistema arterial es básicamente un sistema de canalización entre el corazón y las regiones de intercambio capilar. Función de filtro hidráulico o amortiguador de la pulsatilidad. La actividad cíclica de la bomba cardíaca genera oscilaciones de presión y flujo que son amortiguadas según la sangre va avanzando en el árbol arterial. ¿Cuáles son esos movimientos del corazón que hacen que la sangre se mueva? Recuérdenme en eso, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuáles son esos movimientos? Sístole y diástole, muy bien, muy bien. Entonces, nosotros, la sangre es expulsada a nivel del ventrículo por cada contracción, en lo que llamamos nosotros en la sístole, ¿cierto? Entonces, ese es clave que tengamos en cuenta esto, por favor. Yo ya se lo enseñé, pero se lo estoy nuevamente recordando. Entonces, la disminución de las fluctuaciones de presión y de flujo es realizada principalmente por las arterias de menor calibre y por las arteriolas. Lo que les enseñaba a usted, la La regulación de la consecuencia presión. de ello es que la presión arterial periférica y el flujo sanguíneo son continuos a nivel capilar. Entonces, lo que les decía, ¿quién está regulándome eso? Para cuando ustedes estén allá en farmacología, puedan decir, porque les digan, las arterias grandes, las elásticas, la aorta, todas las que yo les decía, la subclavia, las ilíacas primitivas, el tronco pulmonar, ustedes digan, no, allá no, no. Jaime Ayala nos enseñó que eso es en otras. Principalmente, y no les he enseñado acá, principalmente las arteriolas, aunque el Señor nos está diciendo que también lo que son las arterias musculares, pero yo me quedo más con las arteriolas, con esas metaarteriolas, en la cual hay una gran cantidad de músculo liso, que no les, sí, más o menos les he dicho, pero ahorita les explico con mayor énfasis cómo es que actúa ese músculo liso, que es el mismo principio que vamos a ver para la parte bronquial. Entonces ya tenemos la primera. Por favor, no se olviden de mí cuando estén viendo materias avanzadas en torno al control de la presión arterial. Yo quiero, por favor, mis chinitos, que eso no se les olvide nunca en su vida, por favor. Y entonces allá cuando, mejor dicho, Jaime, allá, si lo que hacen los chinos ahora, cuando empiezan a ver todas estas cosas, me los encontraba yo allá en la universidad. Ay, doctor, usted que tanto nos hacía sufrir, profe, y mire, y de verdad eso le sirve a uno. Yo estoy revisando todo lo que usted nos enseñó. Función de reservorio de presión. Debido a que el corazón es una bomba intermitente, Sí, el avance de la sangre se produciría en el sistema vascular únicamente durante la fase de empuje o fase sistólica. entonces lo que yo les enseñé, recuerden ustedes en la clase anterior y en todas las clases, yo les he dicho que el corazón lo he comparado con un guante, les he dicho que es igual que un globo. Cuando yo le meto aire a ese globo, a ese guante, es como si fuera la sístole. Y cuando le suelto el pitoncito, es como si fuera la diástole. ¿Recuerdan eso, muchachos? Que hoy estoy como un poquitico rápido porque esto ya lo hemos hablado muchas veces. Pero sí recuerdan lo que les ha dicho, señores Blanco, ¿lo tienen claro? Paola, ¿lo tiene claro? Señor. Pues seguro que me están entendiendo, mis chinitos. Entonces, esa es la bomba que gana presión, lo que él les está diciendo. Yo la suelto y vuelve a tener su radio, su diámetro, su volumen inicial,
¿cierto? Miremos eso nuevamente, no porque no sé devolver esto, pero bueno, hagámosle. Entonces, por favor, sístole y diástole, sístole y diástole. Ahorita miramos eso acá en una parte que tengo en el texto para que ustedes lo lean. Sin embargo, la estructura elástica de la pared arterial permite almacenar parte de la energía cinética proporcionada por el ventrículo como energía potencial en la expansión de la pared. Así, posteriormente en la diástole, la pared vuelve a su estado inicial o de reposo, imprimiendo energía cinética a la sangre acumulada en su interior. Qué belleza, ¿no? Y función de regulador de la distribución del flujo sanguíneo. Esta función corresponde básicamente a las arteriolas o vasos de resistencia. La pared arteriolar presenta el mayor contenido proporcional en fibras musculares y por lo tanto es el principal vaso que puede modificar ampliamente su calibre y controlar así el flujo sanguíneo que llega a un determinado territorio vascular. El control del calibre arteriolar, o sea, vasoconstricción o vasodilatación, está estrechamente regulado a través de factores locales, nerviosos, vegetativos y hormonales. Bueno. Entonces, ya no más. Entonces, miremos ahora sí la página 65. Yo no sé si me están viendo. Es que no sé si me ven la cara. No. Yo sí decía Sí, que no me profe, yo veían. solo veo en la parte de abajo de la pantalla. Ah, bueno, listo. A ver, cuenta con ustedes. No, me cortaron bien feo por ahí una amiguita mía. Bueno, entonces. Fíjense en ustedes que principalmente la vasoconstricción se debe, miren la tablita, a un estímulo adrenérgico o a un estímulo colinérgico. A un estímulo, ya dijimos, adrenérgico simpático o colinérgico parasimpático. ¿Cómo la ven ustedes ahí, chinos? La vasoconstricción o es adrenérgica, estímulo adrenérgico simpático, o es la otra columnita, o es colinérgico o parasimpático. ¿Cómo la ven, mis chinitos? Paulita, ¿tú ves algo? Lady, los señores Blanco, Fernando Pulido. Fernando Pulido no me suena como estudiante mío. Fernando, ¿usted es estudiante mío? No. Fernando. Sí, profe, estudiante suyo. Uy, pero mire, ahí sí Paola sí habla, ¿no? Paola. No, porque escuché eso, escuché, profe, qué cosa. Yo solamente estoy rezando. Bueno, entonces, vasoconstricción, ¿lo vemos como adrenérgico o lo vemos como colinérgico? ¿Cómo lo vemos? Aquí tengo para los puntos. Adrenérgico. Adrenérgico principalmente es adrenérgico. Fíjense ahí fíjense en ustedes en la página 65 del texto. Espere que tengo que anotarlos los muchachos que están aquí, pero no importa. Entonces, está Camilo, está Edwin, está Fernando, está Lady. Bueno, listo. Entonces, vinieron bastantes. Entonces, eso es clave. ¿Clave por qué? Porque un paciente, si yo me pongo a pensar, a un paciente que tiene la presión arterial alta, solamente les boto la idea, no vamos a resolverlo ahorita porque lo vamos a ver más tarde. Pensemos, le vamos a dar vasoconstrictores o vasodilatadores, pensémoslo. No me lo vayan a decir, no me lo vayan a decir. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos la parte interna del vaso sanguíneo. ¿Cómo dijimos que se llamaba esa parte interna del vaso sanguíneo, muchachos? Esa estructura general de este vaso sanguíneo. ¿Qué es esta parte interna? ¿Cómo se llama esa túnica?
La íntima, el endotelio. El endotelio, la túnica íntima, esas son las células endoteliales que están revistiendo esa luz de ese vaso sanguíneo. Yo quiero, por favor, muchachos, que siempre piensen, porque si alguno de ustedes se va a dedicar a la visita médica, van a tener muchísimos fármacos que tienen que ver ahí con esas células endoteliales. El señor no lo mencionó, pero ahí luego viene una capa que es una capa subendotelial, pero tampoco vamos a hacer énfasis aquí en esto, pero sí en esta. Vamos a hacer una parte que es lo que llamamos la túnica media, ¿cierto? ¿Qué recuerdan ustedes que él les habló de la túnica media? Recuérdenme en algo. ¿Qué tenemos en la... Tendríamos músculo liso. ¿Quién fue el que habló? Yo, profe Elkin. Elkin. Bueno, entonces punto para don Elkin. Elkin Steven. Oiga, no, pero es que Elkin, usted se me está llenando de muchos puntos. Muy bien, entonces tendríamos nosotros ahí en la túnica media, es muy clave y es importante que tenemos músculo liso y tenemos en los grandes vasos, en los vasos gigantescos, ¿qué más? Fibras elásticas. Fibra elástica. Nestiller, usted sí definitivamente me toca que darle punto porque usted me está... Nestiller, es que usted al paso que voy no me va a presentar previo. No, pero bueno. No, Néstor está volando. Entonces, nosotros hay que tener en cuenta eso que acaban de decir los dos compañeros. Músculo liso y fibras elásticas. Listo. Muy, muy bien. Hay unas láminas elásticas externas, láminas, no es motivo del curso, pero para mí sí es importante esto. Porque recuerden lo que ya les dije, ¿no? Esto lo grande que son de músculo en las musculares y en las arteriolas y en las elásticas, pues obviamente mucho tejido elástico que hay aquí en esta túnica media. La adventicia es la más externa, es la que está cubriendo por la parte externa todo el músculo, todo el vaso sanguíneo, ¿cierto? Esa es la parte exterior. Entonces, aquí es una parte clave. Fíjense que le están llegando a esa adventicia, los vasos sanguíneos y los nervios. Los nervios. Entonces ahí nosotros, estos vasos de los vasos los denominan los vasa vasorum. Le dicen vasos de los vasos. Entonces son pequeñas arteriolas que ingresan, mire, se meten a la irrigación de los vasos. Se me olvidó decirles que también esto viene como para la parte externa del vaso. Si miramos la parte interna, me van a decir, oiga, venga, Jaime Ayala, ¿y la parte interna del vaso de dónde va a recibir la sangre? Pues obviamente de la propia sangre. La sangre viene corriendo por aquí, por este conducto, pasa por las células endoteliales e irriga y nutre toda esta parte, la parte interna. La parte externa es llevada por estos vasos de los vasos, que son las que nos están dando a nosotros la comidita para que esos vasos pues obviamente no se mueran. Listo. Entonces, en la túnica media y la adventicia van a ser alimentadas por esta vasa vasorum. Y aquí, estos nervios que son los vasomotores, los del componente simpático, los del adrenérgico. Recuerden, es clave la constricción, la vasoconstricción, neurotransmisor, la adrenalina, noradrenalina, principalmente de tipo alfa, aunque también hay de tipo beta. Entonces, ahí llegamos nosotros a una cosa que yo les enseñé en la clase pasada. Listo. Ahí. Ahora quedo más cerca a mi impresora para volver a sacar las hojitas. Dirán, Jaime Ayala, usted siempre con lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos aquí el vaso sanguíneo. ¿Qué le estoy viendo que tiene el vaso sanguíneo rodeado? Tengo, el vaso está ahí y en la túnica media tengo músculo liso. Y si hay músculo liso, ¿qué le hace ese músculo liso cuando le llega el estímulo adrenérgico? ¿Qué le sucede a ese músculo liso cuando le llega estímulo adrenérgico? Recuérdeme. Se contrae. Se contrae. Muy bien, Nestiller. Se contrae. Se produce la vasoconstricción. Metamos eso en la cabeza. Pensemos.
Cuando ustedes están corriendo y los están persiguiendo, un perro, ustedes, carajo, lo está persiguiendo un perro, chinos, y resulta que ese perro está que los coge. ¿Cómo están ustedes, la piel de ustedes, de qué color es? Recuérdenme. Se pone Pálida. pálida. Paulita también habló, o Fernando fue el que habló, no supe. Se pone pálido, 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 súper pálido. Entonces, cuando se pone pálido, ¿qué quiere decir? Que hay una vasoconstricción, principalmente de esa piel y de las mucosas. Se produce esa vasoconstricción. También ocurre, como ya estamos viendo en la gráfica, en otros lugares, ¿cierto? En las arterias cerebrales, en las pulmonares, lo que estamos viendo ahí en las vísceras abdominales. Recuerden, estoy corriendo, me dio vaso. ¿Recuerdan cuando nosotros utilizamos la palabra vaso? Camilo Blanco, ¿usted a qué atribuía usted cuando le daba vaso? ¿Qué parte de su cuerpo usted llegaba y se tocaba cuando lo ponían a hacer educación física? El abdomen, al El lado abdomen. izquierdo. Uy, este man bien chino, lo felicito. Sí ve como ya tiene un lenguaje mejor que el de su profesor. Entonces, el abdomen. Era porque, fíjense, las arterias de las vísceras abdominales se estaban vasoconstriñendo. No les estaba llegando a ella sangre, porque ¿quién necesitaba la sangre? En ese momento la necesitan otras vísceras más importantes, como el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones. Bueno, venga, cerramos esto porque yo necesito seguirles mostrando acá. Listo. Entonces vamos a mirar lo que es una arteria elástica. Recordemos eso. ¿Qué nos enseñó el señor de arterias elásticas? Mire aquí esto. Estas son de aquí de la universidad de nosotros. Esta es la parte más interna y esta es la parte más externa. A ver, equipo. Si esta es la parte más interna, ¿ustedes qué le dirían a eso, chinos? ¿Ah? ¿Cómo le ¿Cómo dirían así, a esta profe? parte? ¿Vaso? Si esta El es la parte más endotelio. interna que el endotelio, es la capa más Endotelio. interna, la íntima, ¿cierto? Es el endotelio. Pero fíjense en ustedes esto, que es gigantescamente grande. Esta es la túnica media y tiene estas membranitas, mírenlas aquí lo lindas que son, todas alargaditas, mírenlas, todas estas. Si las ven, ahora me les dio por llamarme. Entonces, equipo, si ven ustedes ahí esas membranitas que yo les estoy diciendo, esas membranitas, todo esto son las fibras elásticas. Sí, mire esto como marroncito que está aquí, equipo. ¿Sí las ven? ¿Sí les queda claro? Por favor, díganme que sí, miren. Todas como churquitos. Sí, señor. Sí les... Señor. Ay, aspiro a que les quede claro, chinos, porque es una cosa que hice el esfuerzo para que ustedes mismos lo vieran y sepan lo importante de esos vasos, porque son los vasos como la aorta, acuérdense, no se les olvide eso. Venga, Néstor, escríbame allá como tarea para que de una vez, si lo pregunto en el previo, ejemplos de arterias elásticas. Sí, señor. Y también, La mijo. aorta. Ay, claro, ahí sí se votó. Pero yo les dije varias. Pero bueno, entonces las arterias elásticas, que acuérdense que son arterias de conducción. Las musculares son de distribución. Bueno, pero sigamos aquí. Entonces, aquí también nosotros tenemos alguna parte de músculo liso, aunque no es tan fuerte. Y aquí hacia afuera, pónganle fincha canario en la adventicia. ¿Qué tiene esto? Vasos sanguíneos, mírenlos, son estos. Estos son vasos sanguíneos, créanme, y estos son parte como de nerviecitos. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mostré en cardíaco nerviecitos? Mire, con una tinción de orceína, mire, esta es la parte interna, la íntima, lo que dijo Néstor, mire, si pillan que aquí sí las vemos todas irregulares, aquí sí está más calidoso. Y aquí, fíjense que aquí está de rojito como sangrecita, que es la adventicia. Venga, chinos, si ven aquí bien esa túnica media, con esas membranas elásticas que yo les decía. Amigos, acuérdenme, díganme si sí o no, amigos. No me dejen botado. Bien, bien. Listo. La Señor. entienden. Sí, Súper profe. Sí ganador. se ve. Mírenlas aquí, chinos. Mírenlas. Mírenlas. Mírenlas aquí. Chuan. Chuan. Mire esa tan divina. Ra, 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 ra. Si aquí el mouse me toca que manejarlo con la mano izquierda. Ra, ra, ra. No le digan a nadie. Chun, 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 chun.
tan bonitas. O sea, Entonces, son como las del color más gris. sí, señor, sí, señor, porque estas ya serían, esos serían ya células también musculares. Aquí hay algunos fibroblastos también. Pero bueno, esta sería la túnica media. Y hacia acá, hacia afuera, estaría la túnica adventicia. Y yo le dije que la adventicia teníamos... Venga, ¿quiénes más están esperando? No, mano, déjenlos entrar ustedes porque son tan malaclasudos. Ya, profe, Elianis entró. Ah, Lianis entró. Sí, señor. Ah, bueno, sí. Bienvenida, Lianis. Entonces, fíjense que aquí está, estos son glóbulos rojos chinos. Entonces, es lo que yo les decía, los vasos de los vasos. Entonces, esta sangrecita viene para acá, irriga aquí. Irriga la adventicia, que es lo más externo, y aquí la túnica media. Recuerden lo otro, lo que les enseñé. Ay, carambas. Esto aquí, esta como es la íntima que hablábamos con Néstor, esto viene aquí, la misma sangre que está aquí en la luz del vaso, viene para acá, a que llegue la sangrecita a toda esta zona tan bonito. Me da alegría que ustedes estén viendo esto, me parece fantástico. Bueno, la segunda son las arterias que denominamos arterias musculares. Recuerden una cosa, aquí sobre esta zona, estas arterias son arterias que se van a llenar más fácilmente de ¿cómo es que llama? De lípidos, la aterosclerosis en estos vasos sanguíneos. Entonces aquí nosotros tenemos que tener claro eso que yo les acabo de enseñar, porque el semestre entrante van a ver que aquí esto se va a llenar, y en la íntima, las otras también, obviamente, se va a llenar de aterosclerosis. Bueno, ¿qué otra cosa les enseño aquí ya? Listo, vámonos ahora para las musculares. Recuérdense en sus arterias musculares que son las de distribución. Ya les dije que tenían que buscarme qué tipo de arterias son allá, las femorales. Bueno, eso me buscan ya porque les dije que era el trabajito que tenían que hacer. Miren aquí que es diferente. Miren, esta es una arteria que es coronaria. Esta es la luz del vaso. Todo esto sería la túnica íntima. Luego esta sería la túnica media y hacia arriba, hacia acá estaría la adventicia. Esta sería una arteria. Esta sería una vena. Mire lo que les decía, la vena es más delgadita. Y todo esto que está aquí, ay, esto está divino acá. De una vez, afortunadamente, mi Dios es muy bueno y nos lo hizo presentar aquí. Se lo voy a enseñar también aquí. No quería, no lo tenía en la mente, pero son los nervios. Si ve que son diferentes, todos estos son nervios. Son nervios que están llegando a inervar estos vasos sanguíneos. Y ahí, para que también aprendan, mire, esos son los vasos linfáticos que todavía son más delgaditos, equipo. Más delgaditos. Muy ganador esto. Entonces, una arteria, una vena, vasos linfáticos y nervios. Uy, ustedes salieron, fue premiados. Mírenlo aquí, esto está de lujo. Esta es la luz. ¿Esto qué sería? Lo que yo estoy mostrándoles aquí como un color, no, eso no es tan rojo, pero si esta es la luz, ¿esto qué sería? Endotelio. Endotelio. ¿Y esto qué sería? La media. La media. Y miren lo que son las fibras musculares. Fibras lisas, de músculo liso. Musculatura lisa. Uy, pero ¿cómo están aprendiendo? Y aquí hacia afuera estaría parte del endotelio, la adventicia. Gracias. Mira, aquí lo mismo. Aquí en la íntima, la luz, perdón. Esto aquí, mire, los globulitos rojos. Todo esto es de la universidad. Todo esto, mire, estas son células endoteliales. Mire, esta es una célula endotelial. Esta purpurita es otra célula endotelial. Y aquí están las células musculares. Míralas. Entonces, y aquí también, obviamente, también tienen sus fibras elásticas. Y esto sería la adventicia, ¿cierto? Y vamos para las arteriolas. Fíjense que ustedes ya lo que son las longitudes, ¿sí ven? Unas que eran gigantescamente grandes, lo que él nos decía. Estas ya son más chiquis, con músculo liso. ¿Ah? Aquí músculo liso, lo que decíamos. Y ahora miren, las arteriolas, ¿sí las ve, equipo? Aquí la célula muscular, mire, esta es la célula endotelial, esta es la luz, aquí la parte de la íntima. Y mire,
2 o 3 células musculares. Si las ven, son las arteriolas. Entonces, fíjense que si esto se contrae, si el músculo liso se contrae, vasoconstricción, es más fácil regular la presión arterial, lo que yo les enseñaba. Mire, uy, esta está divina. Mire, esto está de libro. Hermosísima. Esta verga es muy grande, muy bonita, muy hermosa. Esto es una vénula, para que lo tengan pues en cuenta ustedes también. Estas son las células endoteliales de las vénulas. Aquí están, las tenemos. Aquí otra arteriola. Eso es una arteriola. ¿Sí ven lo chiquitas que son? Entonces, igual que lo que tenemos, una túnica íntima, una túnica media y aquí hacia afuera la adventicia. Listo. Son las arteriolas. El diámetro de esas arteriolas es muchísimo menor. Entonces son las arteriolas todas con un diámetro muchísimo menor. Bueno, esto, fíjese que tienen glóbulos rojos en su interior. Dejen la bronca. Bueno. Ay, ¿qué otra cosa les muestro? Ay, mírenlas aquí, mírenlas acá, mírenlas acá. ¿Sí es que son más pequeñitas? Con unos globulitos rojos. Mire, estas sí están muy bonitos. Las células musculares. Entonces, listo. Ya hemos aprendido nosotros, porque ya no nos queda claro los vasos sanguíneos que vimos, esto que nos enseñó el Señor, no me acuerdo el nombre del Señor al principio, pero es clave que tengamos en cuenta eso que Él nos dio en su primera presentación. Listo. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó, mijo? Ese video de pronto si no lo puede compartirlo al WhatsApp. Ay, claro, uy, pero ahí sí no sé ni dónde lo saqué, pero les va a quedar esta presentación, yo se la subo para que ustedes la vean. Claro, esta sí se la voy a subir. ¿Sí queda claro? Personaje. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, muy bien. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Entonces hemos visto que hay arterias elásticas, que hay arterias musculares, que hay las arteriolas, los capilares y luego nos devolvemos con las vénulas, ¿cierto? Bueno, que les dije que era para mí importante tener en cuenta lo que son esas fibras musculares lisas, que están en toda esa pared vascular, porque ellas nos van a ayudar a nosotros a modificarnos la luz del vaso, como ya les enseñé, con una contracción, un espasmo durísimo, que es vasoconstricción, y la otra es cuando se relaja, que es la vasodilatación. Muy bien, listo. Él nos decía que nosotros llevamos la sangrecita a todo nuestro cuerpo. Y al llevar esa sangrecita por todo nuestro cuerpo, nosotros tenemos un volumen de sangre, ¿cierto? Ese volumen de sangre nos está a nosotros perfundiendo los tejidos. Lo que les decía, ¿de dónde a dónde va? De unos vasos grandísimos, unos vasos inmensos, obviamente no son así de grandes, sino para que ustedes lo tengan en cuenta, que es la aorta, y todo después se va disminuyendo, como lo mostró ahí en el video, disminuye, hasta que llegamos a los capilares. Listo. Eso es algo que llevamos aquí, lo que es la perfusión tisular. Cuando yo perfundo con las arterias, yo estoy llevando oxígeno y estoy llevando nutrientes, ¿cierto? Entonces, allí yo estoy llevando nutrición perfundiendo a mis órganos. ¿Cómo se da eso? Él lo decía también en el video. Descansamos, contraemos. Entonces vamos a tener una sístole y una diástole. Entonces, esa sístole y esa diástole nos van a dar a nosotros también los movimientos en las arterias. Entonces vamos a la página 173.
Entonces ahí yo les tengo en el cuarto párrafo del libro, dice, el volumen expulsado en cada sístole del corazón se conoce como volumen sistólico. Ábranle a la compañera. ¿Ya la dejaron entrar? ¿Quién era? Yurley, profesor. Yurley, profe. Yurley, que me debe tareas. No la dejo ni llegar y ya la estoy fregando. Entonces, ahí estaba leyendo lo que es ese volumen sistólico. Esa sangre yo la expulso. La expulso y cuando yo la expulso, ¿qué pasa con la arteria? Mire, aquí yo le digo, la elasticidad de la pared. ¿Qué pasa con esa sangre que bota mi corazón a la aorta? ¿A qué lleva, a qué lleva o a qué movimiento lleva esa entrada de sangre al vaso sanguíneo? ¿A que el vaso sanguíneo qué? ¿Qué les escribí yo aquí? Se dilate. Se dilate. Entonces, yo llevo una fracción de eyección, una fracción de expulsión, ¿cierto? Eso hace que salga sangre hacia ese vaso sanguíneo grande que es la aorta. Y ese vaso se dilata. Hasta aquí estamos hablando de sístole o diástole, chinos. Diástole. ¿Por qué Sístole. diástole? ¿Por qué Sístole. disístole? ¿Por qué sístole? ¿Por qué diástole? Que la sístole Sístole sacó porque salió la sangre. Se contrae y salió la sangre. ¿Estamos de acuerdo con lo que está diciendo Nestiller? ¿Qué pasa? Mi corazón se contrae, igual que en la clase pasada. Si yo contraigo el corazón, la sangre está saliendo, sobre todo en el corazón hablo del ventrículo, ¿cierto? Ya les enseñé que cuando se habla de sístole, principalmente los textos hablan de la sístole ventricular. Y aquí me estoy refiriendo a la sístole ventricular. Si yo contraigo el ventrículo, sístole ventricular, para que me entiendan, ¿qué pasa con la aorta? ¿Si aumenta de tamaño o se reduce de tamaño? Aumenta. Uy, Camilo, muy bien, aumenta de tamaño. Entonces, lo que yo les escribí ahí, quiere decir que se está dilatando el vaso sanguíneo. La elasticidad de la pared, elasticidad parietal, la pared del vaso, es lo que lo lleva a que ese vaso se aumente de tamaño, que era lo que yo les enseñaba la vez pasada con la hojita. Yo les decía, tengo, si todos recuerdan, tengo mi vaso sanguíneo, ¿cierto? Digámosle que esta es la luz. Si yo le meto a esa manguera, a ese tubo, le meto sangre, miren lo que está ocurriendo, ojalá que lo puedan ver bien. Casi que quedan las hojitas casi pegadas, porque yo lo he dilatado. Y cuando yo dilato, es como yo les enseñaba, es el globo que yo, de la piñata, que yo inflé. Esa inflada del globo hace que en la pared, en la pared se empiece a ganar lo que él nos decía en su video. Gana energía cinética. ¿Qué es energía cinética? Recuérdenme de su bachillerato. Energía por movimiento. Profe, Por movimiento. profe, ¿sabe yo como pronto una analogía con eso? Como cuando la serpiente se traga algo un poco más grande que su ancho su cuerpo. y se ve qué pasa a través de ella. Sí, que se ve qué pasa como a través de ella. Ah, qué buena, gracias Néstor por tu apoyo. Entonces, contraigo el corazón, el vaso sanguíneo se dilata, gana energía cinética, porque el corazón, después de la sístole, él se tiene que relajar. ¿Cómo se llama la relajación del ventrículo? Cuando él queda relajado. Diástole. Diástole. Elena, ¿cómo se llama? Elena, tú tienes... O Fernando ya dijo, ¿cómo se llama? Elena, dime cómo se llama. Yurley. La contracción es sístole. ¿Cómo se llama lo otro? La relajación. Elena.
Elenita, háblame. No te escucho bien. Yurley, dime tú cómo se llama ese fenómeno. Lady, alguna, dígame. Diástole, profe. La diástole. Y la diástole, ¿qué pasa entonces? Le deja de pasar sangre al vaso sanguíneo. Pero el vaso sanguíneo, ¿cómo lo tenía yo? ¿Grande o pequeño? Grande, dilatado. Grande, dilatado. Y él por la energía cinética, el globito, como es elástico, busca regresar a su diámetro inicial. Él se devuelve a su diámetro inicial. Y cuando se devuelve a su diámetro inicial, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Le sigue dando empuje a la sangre que tiene adentro. Uy, Néstor, usted este tema le gusta muchísimo. Le sigue dando empuje a la sangre que tiene por dentro. Muy bien, Néstor, felicitaciones. Sale la sangre, no, sigue corriendo la sangre, sale del sitio, ¿no? Porque después dirán, ay, no, Jaime, allá le dijo que salía la sangre. Entonces, miren aquí, equipo. Tengo dos movimientos, uno de sístole, que es contracción, que es la eyección, que es la expulsión de la sangre, y la diástole, que es volver a cargar de sangre la cavidad, ¿cierto? Entonces, la sangre en las arterias no va a ser siempre lo mismo, nunca va a estar, siempre va a estar llenándose el vaso sanguíneo de sangre, porque hay un ritmo cardíaco que le dice que se contraiga y se relaje, que se contraiga y se relaje. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que el vaso sanguíneo, la pared, que ya vimos cómo era, yo les dije, miren las fibras elásticas, los llevé a que vieran todo esto, llegara inicialmente se dilatara. Y cuando se dilata, ella gana energía cinética, lo que nos explicó Néstor. Y cuando entramos en diástole, se interrumpe el flujo y la presión, ¿qué ocurre? Se ha ganado esa energía cinética que hace que el vaso sanguíneo vuelva a su estado inicial. El flujo, y apréndanlo, de sangre siempre tiene como un orden. Es como si hubiera en un río, cuando hay una corriente. Si ustedes van a un río y hay una corriente, en el centro de la corriente, ¿cómo es el flujo de agua? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, muy bien, Elkin. Y ya cuando nos vamos más hacia alejadito, pues el flujo de la corriente es menor. Aquí en los vasos sanguíneos es igualito. Es igualito. Ya lo entendimos. Elkin, muchísimas gracias por haberme hecho su aporte también ahí. Muchísimas gracias. Entonces tenemos sístole, diástole, ampliar el diámetro del vaso sanguíneo, reducirlo, nos lleva a que haya el empuje de la sangre. Esto es lo mismo que ustedes hacen. Fíjense en ustedes, aquí como los vasos sanguíneos, cada vez que se abre las válvulas simoideas de este caso, para que les estoy mostrando, fíjense cómo este vaso también se dilata. Entonces yo les voy a decir, cuando acá yo les diga que se abra, miren cómo está el vaso sanguíneo este. Entonces yo digo, abre. Cuando la válvula simoidea aórtica o pulmonar se abren, estamos hablando de sístole o diástole. Equipo. Cuando se abren las simoideas, estamos hablando de sístole. Maestro. Muy bien, sístole, muy bien, sístole. Y cuando hay la sístole, miren lo que yo les enseñaba. Fíjense, la corriente sale, la corriente entra al vaso, a la pared del vaso, y lo dilata, mire equipo, lo dilata. Fíjense. Muy bien. Recuerden, nuestro corazón también tiene 3 capas. Recuerden lo que les enseñé. Esto es lo que ya a ustedes les he dicho. Para ustedes no hay nada nuevo bajo el sol. Que no sea Néstor, que sea otro, quien me explique esto por
4 puntos en el parcial. Que no sea Néstor, porque Néstor ya se lo sabe de memoria. Yo, profe, Camilo. Venga, a ver, dale, Camilo. Bueno. Es que yo no me hago más grande, porque desafortunadamente cuando me hago más grande no puedo ver la pantalla. Entonces esto es una vergüenza, no lo sé manejar. Realmente no sé, pero yo le he preguntado a mis compañeros y dicen, no, yo tampoco sé hacerlo. Empieza, mira, aquí dice número 1, número 2, todo lo que ocurre. A ver, cuéntame qué es y todos te vamos ayudando, hijo. Vamos, Camilo. Bueno, Camilo la también sangre. se aprende puntos, no vergajito, pero bueno, si se los gana, se los gana. Es que Néstor ya me tiene como una unidad. Y Néstor ya es muy, muestre que Néstor cuánto tiene, 2, 4, 6. Sí, ya tiene una unidad, Nestiller. Es que Néstor también, muestre usted cuántos tiene. Bueno, dele a ver, mijo. Camilo, Camilo solamente tiene 0,2. Bueno, Sí. dele. Bueno, profe, vamos a ver si lo he captado. Empiezo entonces por el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Sí. El ventrículo izquierdo, pues, está saliendo la sangre por la válvula, por la arteria aórtica, ¿sí? La válvula Esta aórtica que tiene la válvula simoidea que yo les enseñé, que sí, por eran la como un paracaídas o eran como el bolsillito de un cangurito. ¿Cómo les enseñó yo que era? La válvula aórtica, ¿cómo es, hijo? Acuérdame. ¿Es como un paracaídas o es como el bolsillito de un cangurito? ¿Cómo les enseñé? Creo que es el que parece un el paracaídas. bolsillito, porque creo que el del paracaídas era el Las válvulas atrioventriculares. Sí, tiene razón. Uy, Camilo va volando. sí. Bingo, la pescó bien. Bueno, listo. Bueno, Chévere. entonces, por la válvula, por la arteria aorta, sale pues a la mayor parte del cuerpo, que es las arterias sistemáticas, ¿sí? Sistémicas. Cuando sale la mayor parte del cuerpo, sí, que era lo que nosotros nombrábamos ahorita como circulación. ¿Circulación qué? Este pingo la captó, sí está en la jugada. La circulación mayor, sí, porque pues Mayor, sí, sí. viene de que es donde se dirige a más partes del cuerpo. ¿Y cuáles son las primeras arterias que capta? La aorta es una arteria elástica, muscular. ¿Qué tipo de arteria es esa? Elástica. Elástica, muy bien, Una excelente. arteria de conducción. Uy, elástica, muy bien, felicitaciones, qué bien. Me alegra mucho que esté captando. ¿Cómo, mijo? Después de que la sangre hace el recorrido por el cuerpo, vuelve a ingresar, como lo indica ahí en la gráfica, por la cava superior, la cava inferior o el seno coronario. Pero entonces, ¿Sí? espere, hay algo importante. Esas arterias elásticas las denominamos arterias de conducción o arterias de distribución. De conducción. Uy, y luego vienen las arterias de distribución, que tienen Sí. en su capa media, en su túnica media, ¿qué es lo que tienen ellas de abundante? Tienen fibras Músculo elásticas liso o y fibras músculo, elásticas. pero tienen mayor cantidad de músculo liso. Liso. Muy bien, Chino. ¿Y qué pasa con las arterias? Ellas van aumentando o disminuyendo de diámetro a medida que Aumentando. van. No, ellas son grandes, tienen grandes diámetros inicialmente la aorta y después cuando ellas se van distribuyendo por todo el cuerpo, empiezan a disminuir el calibre hasta Ok, que sí, llegan porque la sangre empieza a a ser correr, por decirlo repartidas, así, a recorrer. Sí, sí. Claro, piense usted, entonces aprendámoslo esto, se me acaba de venir una vaina a la cabeza, no sé, Néstor, porque usted a ver que se le vino a la cabeza, pero yo piense, yo pienso que llegaron las mercancías llegan en qué tipo de camiones. Si vieran las mercancías de Bogotá, ¿de dónde vienen? Llegaron aquí a En Bucaramanga. grandes, camiones Y grandes, grandes. en tractomulas. Tractomulas, sí. Eso. Y después, ¿a qué pasamos, chinos? Tenemos que llevarlas en unos carros más chiquitos. Y si yo voy a ir para un pueblo, entonces yo los puedo llevar en doble troques de pronto. Para San Gil, de pronto yo estoy inventando que voy llevando para Matanza y llevo un doble troque. Pero de Matanza, para llevarlo, no sé si conozcan, para ir al Santurbán, ¿ustedes van a meter un doble troque por esa carretera? Tienen No. que llevar carros más chiquitos, Más pequeños, sí. más pequeños. Entonces, aquí vamos disminuyendo hasta que están lo que son aquí, ¿cómo se llaman estas cosas acá? Los que
Capilares. Los vasos sanguíneos. No, todos son vasos sanguíneos, mijo, pero aquí ya les dijeron, aquí serían los capilares, los capilares. Capilares que son de sangre venosa y de sangre arterial. Aquí la rojita es sangre arterial y aquí la sangre venosa. Entonces, fíjense que aquí llegamos empezamos en calibre grande y llegamos a calibre chico. ¿Y aquí qué pasa? Chino, equipo, ¿cómo es el calibre aquí? Iniciamos con la parte venosa. ¿Cómo es el calibre acá? ¿El calibre de los capilares es pequeño o grande? Pequeño. Pequeño. Vuelve a pasar. Va aumentando, entonces no. Exacto, muy bien, felicitaciones. Entonces, las venas, sígame contando porque estoy hablando yo mucho y salgo. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? entonces la sangre vuelve a ingresar por la vena cava superior, la inferior y el Entonces seno hay coronario. también vénulas, aquí hay arteriolas, entonces nos devolvemos con esas venas que ya son vénulas más grandecitas, y lo que son las chiquitas, luego vienen las venas también que son grandes, y son medianas, perdón, y luego las grandes venas, como la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, para que quede claro, estamos diciendo que estamos aquí con capilares, que somos capilares venosos. Luego nosotros empezamos a coger vénulas, ¿listo? Y las vénulas nos van a dar unas venas un poquitico más pequeñitas, luego pasan a unas venas medianas y luego llegamos a las grandes venas, ¿cierto? Sí. Grandes venas como la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Cuénteme, mijo, ¿la vena cava superior de dónde trae sangre? La cava superior. Sí, lo maté. No me mató. De la cabeza, del cuello y marica. del brachiocefálico. O sea, de la cabeza, sí. Me siento orgulloso. Uy, qué bien, equipo. Qué bien. De arriba. La vena muy bien, felicitaciones. Me alegra mucho que haya aprendido. De la cabeza brachiocefálica y la inferior, ¿de dónde? De los miembros abdominales y los miembros inferiores. De los miembros abdominales, no, de los órganos abdominales y los miembros inferiores y también muy bien, y también del tórax. Bueno, mire, siga contándome. Bueno, entonces luego la sangre ingresa por el atrio derecho, ¿sí? Sí, aquí me quedó aurícula derecha, mucho huevón. Atrio derecho, muy bien, felicitaciones. Listo. Y ahí viene la sangre desoxigenada, ¿sí? Viene rica en nutrientes. Uy, Camilo, mucha porquería, qué bien, felicitaciones. Y viene la sangre desoxigenada. Muy bien, Camilo. Sí, rica en CO2. Sí, luego cuando ya ingresa al atrio derecho, cuando luego pasa al ventrículo derecho, ¿sí? Sí, ¿por qué válvula? Por la tricúspide. Tricúspide derecho, sí, tricúspide izquierdo, ¿sí? No, bicúspide izquierdo, sí, señor. Bicúspide es la mitral. Listo, pasa por la tricúspide al ventrículo derecho. Cuando pasa al ventrículo derecho y se produce la sístole, entonces la senoidea que de la arteria pulmonar se dilata, ¿sí? Y sale No, la esa sangre. se abre y la que se dilata es la pulmonar, la arteria pulmonar. ¡Uy, qué bien! Muy bien, sí, señor, tiene razón. Muy bien, excelente equipo. ¿Y qué más? Listo, entonces la sangre sale a la arteria pulmonar que va a los pulmones y esta ya va rica en oxígeno, ¿sí? Cuando ya van los pulmones, ya ocurre en la página 192. Ocurre el intercambio alvéolo capilar que ya Néstor nos tiene mamado porque Es la Néstor dice que hematosis. hematosis de Néstor, sí, señor. Hematosis de mi Nestiller. Hematosis de Néstor. Listo, Nestiller. Muy bien, hematosis de Oiga, Néstor, yo voy a ver si saco eso en el previo. ¿Qué es la hematosis? Escriba ahí una pregunta, ¿qué es la hematosis? Y la saco en honor a usted. Sígame con la página 192. Ahorita miramos eso porque es lo que ocurre aquí. Es la ganar y perder esto, ganar oxígeno y perder CO2. Sígame contando que le falta un poquitico, Camilo. Bueno, cuando sale al
a la arteria pulmonar, No, ya la arteria sí, pulmonar ya ya lo están los llevó. capilares pulmonares, ¿sí? Entonces la sangre pues pierde el CO2 y gana el oxígeno. Sí, señor. Entonces la sangre oxigenada vuelve y ingresa al atrio izquierdo, ¿sí? Sí, señor. Y en el atrio izquierdo llega luego cuando por la válvula bicúspide pasa Sí, al ventrículo izquierdo, ¿sí? sí, Y sí. vuelve a pasar el mismo proceso. Cuando se produce Ay, la sístole, que es que se contrae, entonces la sangre es expulsada. ay, qué Y bien, las chino. células semoideas se llaman así, células. No, las células no, las No, válvulas las tiroideas válvulas semoideas que se están abren, ubicadas en la arteria aórtica se van a aorta, expandir, arteria aorta, se abren, se abren y la aorta para que que gana qué, la aorta qué, se ¿qué expande, pasó con ella? Se se dilata. dilata. Bien, chino, felicitaciones, excelente, me da una alegría que haya aprendido. Excelente. ¿Dónde está el Gracias, lapicero para ver los puntos? No, mijo, lo que se ganó, lo que. Oye, el Néstor, para un chévere sapirri. Bueno, más 0,4, Camilo. Vamos a mirar gracias. aquí una cosa que también lo vimos, la hematosis de Néstor. En honor a Néstor, vamos a mirar lo de la hematosis. Vayan a la página 192. Vamos a ver ese intercambio que está ahí. Oiga, Camilo, felicitaciones. Me alegra muchísimo. Me alegra mucho, 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 mucho que haya entendido. Felicitaciones, Camilo. Qué bien. Gracias, profesor. No, mijo, a mí me alegra mucho que ustedes aprendan. Me da muchísima alegría, me siento muy feliz. Entonces, muy bien. Vamos a ver. Vamos a la página 191 y les voy a leer. La sangre ingresa al pulmón proveniente de las cavidades derechas. Está como un párrafo casi al final de esa página 192. Bueno. La sangre ingresa al pulmón proveniente de las cavidades derechas del corazón. Traen el CO2 producido por las células, ya lo sabíamos, y viene con una baja presión de oxígeno como consecuencia del consumo de este gas, lo que usted llegó y les dijo, a cargo de los tejidos corporales. Usted llegó y dijo muy sabiamente que les llevaba nutrientes y les llevaba oxígeno, y yo le agregué que había el intercambio y recogía el CO2. Muy bien. Por ello, aquí es importante la presión de oxígeno. Por ello, es que los valores de presión de oxígeno y presión de CO2 en esa sangre llamada venosa está en valores de 40 miligramos y 46 miligramos respectivamente. 40 de oxígeno y 46 de CO2. Vamos a ver qué pasa. Entonces era lo que usted me llevaba por la arteria pulmonar para ir, ella también va disminuyendo de calibre hasta llegar a los capilares pulmonares de la arteria pulmonar. Dios mío, santísimo, empezaban les dio por mandarme mensajes. ¿Era Néstor mandándome mensajes diciendo que no juega tanto? Bueno, no. Bueno. Note que la presión alveolar supera la presión de oxígeno de la sangre venosa en 60 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la presión de oxígeno en el alvéolo de cuánto es. Miren como 3 párrafos más arriba. ¿Ah? La presión de oxígeno a nivel alveolar de cuánto es. Miren como 3 párrafos arriba. ¿Lo encontraron? ¿De 100? De ¿Alrededor de 100 100? valores usuales. Uy, sí, valores usuales de las presiones parciales de oxígeno y CO2 del aire alveolar. A nivel del mar están alrededor de 100 milímetros de mercurio. O sea, la presión de oxígeno en el alvéolo es de 100 milímetros de mercurio. Mientras que la que viene por el capilar arterial, pero que lleva sangre venosa, es de 40. Y la de CO2 es de 40 milímetros en el alvéolo y de 46 en el capilar arterial que lleva sangre venosa. Vuelvo y leo. Note que la presión de oxígeno alveolar supera la presión de oxígeno de la sangre venosa en 60 milímetros de mercurio aproximadamente, mientras que la presión de CO2 de la sangre venosa supera
la presión de CO2 alveolar en 6 milímetros de mercurio. Entonces, yo les enseñé a ustedes en las primeras clases que había un gradiente. Y yo les dije que el gradiente era una... ¿Qué les dije que era el gradiente, si se acuerdan? Un gradiente, ¿qué quiere decir? Si alguien me recuerda, por 0,2 que se gana, ¿qué es el gradiente? Un gradiente es energía, pero ese gradiente como tal lo da ¿qué? ¿Una qué? ¿Una diferencia? No. Ah, una diferencia se la ganó Néstor, me tocó dárselo a Néstor. Néstor, ya usted mejor dicho, no le digo que no me va a presentar previo. Bueno, una diferencia que lleva a que se pase del sitio donde hay mayor concentración o presión. ¿Por qué se está yendo ER? ¿Quién era ER? Porque tengo que darles puntos a los que están aquí ahorita. ¿Quién salió? Pregunten quién salió porque si no pierden los puntos. Eres Eliana Reales, mi imagen. Sí, debe ser Elianis. Ah, Eliana Realis. ¿Me acuerdan esto para darle puntos a la niña? Sí, señor. Entonces, se va del sitio de mayor concentración o mayor presión, en este caso, al sitio de menor presión. ¿Dónde hay, para el oxígeno, dónde hay mayor presión? ¿En el alvéolo, lo que decía Camilo, o en el capilar arterial que lleva sangre venosa? ¿Dónde hay mayor presión? ¿En dónde? Miren la figurita, en la página 8.2, en la En el figura 8. alvéolo. En el alvéolo hay mayor cantidad de oxígeno. Es de 100. Cuando yo lo traigo en la presión de oxígeno en la parte del capilar arterial que tiene sangre venosa es de 40. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir el oxígeno? Del sitio donde hay mayor presión al sitio de menor presión. ¿Y dónde es el sitio de mayor presión de oxígeno? Alvéolo. En el alvéolo. Va a pasar a la sangre. Y fíjense ustedes en la sangre con cuánto se va. Miren la gráfica. Va a salir con cuánto. La presión le cambia de 40 a cuánto en el vaso sanguíneo. ¿De 40 a cuánto? Pasa de 40 a cuánto en el vaso sanguíneo. Profe, a 100. Es que yo no tengo el libro, la 100. verdad, pero yo escuché que dijeron que a 100. A 100. Y fíjense que la de CO2, que está de 46, la pasa para el alvéolo y la presión de CO2 queda de 40. Entonces, ahí les dice, de esto se entiende entonces que el gradiente de presiones de oxígeno lo impulsa a pasar del alvéolo a la sangre, lo que decía Camilo. Mientras que el gradiente de presiones del CO2 lo impulsa a pasar de la sangre venosa al alvéolo. Entonces, eso es lo que ocurre. Ese es el intercambio alvéolo capilar. Entonces, terminan yéndose, una vez se ha finalizado ese intercambio alvéolo capilar, la sangre que sale, la sangre capilar que va a ir hacia la vena pulmonar, va a tener una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una de CO2 de 40 milímetros de mercurio, que más o menos son similares a los valores del alvéolo. Listo. Muy bien. Sigamos acá con lo que tenemos porque hoy estoy muy contento con ustedes, pero yo creo que ustedes deben estar bravos conmigo porque yo estoy yendo muy lento hoy. Esto es lo mismo que ya vimos nosotros, circulación mayor y circulación menor, ya se lo aprendieron, lo leímos. Corazón izquierdo, van para todos los órganos, para toda la circulación, van por la vena cava superior, la vena cava inferior, llega al corazón derecho, va a los pulmones y ahí nosotros llegamos y lo sacamos nuevamente por el corazón izquierdo a toda la circulación. Entonces hay cosas muy importantes aquí. Ya vimos que hay un flujo sanguíneo a todo el cuerpo y aquí ese flujo sanguíneo se va porque hay una presión de las arterias, una presión en las arterias que es la causada por
por la sangre en esos vasos sanguíneos, que hace que, dejen entrar a la compañera, que hace que ingrese, gracias. Perdón, vuelvo y retomo. Entonces, ¿qué ocurre? La presión arterial es la sístole, bota la sangre a una presión para llegar a la pared de la arteria. ¿Y la arteria qué ocurre? ¿Qué hace? ¿Qué gana ella? La arteria gana una tensión, lo que Néstor decía, una energía cinética, que lleva a que ella se dilate. ¿Debido a qué? A la elasticidad que ya mostramos por las fibras elásticas que ustedes ya vieron, que ella llegue y gane esa energía para poder seguir distribuyendo la sangre por todo el cuerpo. Entonces nosotros tenemos dos tipos de presión, una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica. La sistólica es la más alta, la diastólica es la más baja, lo veíamos la vez pasada. Y hay una presión arterial media que simplemente se la traigo para que la sepan. Es una presión que hay de promedio en las arterias que resulta de sumarle a la presión diastólica 1/3 de la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Entonces eso es lo que nosotros tenemos y conocemos como presión arterial. Listo, muéstrenme, a ver, aquí yo tenía para que ustedes... Entonces miren ahí, sencillo. Vamos a mirar esa figura. Esa figura nos va a mostrar aquí lo que es la presión que se gana en los vasos, que es la azul, con la presión que se gana en el ventrículo. Mire, esto aquí sale el ventrículo y aquí es la presión en el vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirarlas. Cuando yo tengo una presión alta, que es la sístole ventricular, ¿qué pasa también con el vaso sanguíneo? El vaso sanguíneo también ha ganado presión, ¿sí lo ven? ¿Qué pasa cuando él empieza a bajar? En el corazón empieza a haber la diástole, y cuando hay la diástole, ¿qué pasa con la presión también dentro del vaso sanguíneo? Empieza a desinflarse el vaso sanguíneo. La energía cinética que nos decía Néstor empieza a empujar la sangre. Entonces, tenemos presión sistólica, da también una presión, la sístole, perdón, en el ventrículo lleva a que haya una presión sistólica también alta dentro del vaso sanguíneo. Y la diástole lleva a que haya una presión diastólica también en el vaso sanguíneo, que esa presión diastólica también es menor que la sistólica. Entonces, fíjense, esto acá es la relación que ocurre en esas gráficas. ¿Quedó claro o no quedó claro, chicos? Sístole, que lleva a presión sistólica, diástole, que lleva a presión diastólica. La presión sistólica es mayor que la presión diastólica. ¿Entendieron ese concepto, muchachos? Dado por la contracción del ventrículo. ¿Sí es claro o no es claro? Muchachos. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, vámonos. Entonces, muy bien. Antes de pasar a ver esto, que ya ustedes lo saben, vamos a la página 173. Ahí está, en la página 173. Lo tienen ya todos en la mano el libro. Néstor no, hasta ahora me enteré. Vamos a leer como en el cuarto párrafo donde dice, lo voy a leer yo porque ya van a ser las 9 y me da vergüenza con ustedes. Me he tomado mucho tiempo. La cantidad de sangre expulsada a nivel ventricular en cada contracción en reposo es de 70 a 90 mililitros, de los 120 a 130 que se encuentran en los ventrículos. Es decir, que lo que se eyecta normalmente es conocido como fracción de eyección o de expulsión, es del orden del 65%. Entonces yo tengo una cantidad de sangre que yo boto o expulso a nivel de la sístole.
Entonces, mire aquí esto. BS es la cantidad de sangre expulsada en cada sístole cardíaca. Mírenlo aquí, lo que lo tengo, como BS. Esta fracción es un buen índice de evaluación de la función cardíaca y por lo tanto es un excelente indicador clínico. Si el corazón tiene buena fuerza, va a haber buena expulsión de sangre, ¿cierto? El volumen expulsado en cada sístole del corazón se conoce como volumen sistólico y la cantidad de sangre expulsada por el corazón en la unidad de tiempo es conocida como gasto cardíaco. Entonces, el volumen sistólico ya les había dicho a ustedes que es la cantidad de sangre que se bota en cada contracción cardíaca. En un minuto, en esa unidad de tiempo que es un minuto, yo boto una cantidad de sangre. Esa cantidad de sangre que boto en un minuto se denomina gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Entonces, si yo lo boto en un minuto, ¿cómo puedo medir yo o cuál es la medida del número de contracciones que ocurre o que tiene el corazón en un minuto? Se denomina la frecuencia cardíaca. Entonces, muy sencillo. Me contraigo, boto líquido. Me contraigo, boto líquido. Me contraigo, boto líquido. Si yo empiezo a contabilizar en un minuto, va a haber un número de contracciones. Para grandes deportistas como Egan Bernal, pues las tendrá por ahí en 50 de muchacho. Entonces, un corazón, no creo que ese chino la tiene antes de menos porque es una de las cosas que lo llevó a que el Ineos lo contratara. Entonces, las veces que él se contrae en un minuto, ¿qué nombre le dije que se llamaba eso? Paulita, Yurley, Elkin. El número de veces que se contrae el corazón en un minuto, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo les dije que se llamaba? Fernando Pulido, Edwin Blanco, Elena. El número de veces que el corazón se contrae en un minuto, ¿cómo lo llamábamos? ¿La qué? No digan esto, no digan. ¿Cómo dijimos que se llamaba, por favor, equipo? Camilo, diga. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Boto líquido. Ese cada vez en cada latido es el volumen sistólico. Entonces vuelvo y leo yo aquí. El volumen expulsado en cada sístole del corazón se conoce como volumen sistólico. Y la cantidad de sangre expulsada por el corazón en la unidad de tiempo en el minuto es conocida como gasto cardíaco. En un hombre en reposo, acostado boca arriba, se calcula que tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Su cálculo resulta de multiplicar el volumen sistólico, la cantidad de sangre que está botando cada vez que se contrae. Profe, qué pena. ¿Sí? Esto me voy a retirar ¿Por qué, Fernando? porque tengo que alistar lo de trabajo de mañana. Ah, listo. Entonces yo aquí lo tengo en cuenta. Ya Elena Reales volvió a entrar. Entonces, Fernando, tiene 2 puntos, ¿o yo? De una vez se los anoto. Muy Por haber, amable, profe. Saludos. no, ni más faltaba por haber venido. Usted hizo el esfuerzo. Listo. Entonces, vuelvo y retomo. Su cálculo resulta multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Por la frecuencia cardíaca. Por la frecuencia cardíaca. Ya dijimos que es el número de contracciones que se tiene en un minuto. Es decir, que para este individuo normal sería de los 70 mililitros del volumen sistólico multiplicado por las 70 pulsaciones por minuto, que es lo que le corresponde en promedio al trabajo del corazón en reposo. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿qué es? Es el número de veces que se contrae el corazón
multiplicado por el volumen que bota en una de esas veces. Que lo que nos acabaron de decir es de 5 litros por minuto. Por favor, ¿qué dudas tienen ahí? ¿Entendieron eso o no? Preguntas. Profe, ¿cómo se podría calcular ese volumen de acuerdo a... Se marca. o eso? Se puede marcar y mirar qué tanta cantidad es la que tiene el corazón. Se marca también por esto. Ay, yo no me acuerdo ahorita el aparato, creo que un ecocardiograma es capaz de medir eso. No sé, Néstor, pero lo tendría que averiguar, pero creo que también se puede hacer. Mira la cantidad de sangre que está teniendo el corazón en un momento. Creo que también lo puede medir un ecocardiograma, creo. Si quiere bueno, revisar eso usted, un ecocardiograma. No lo busco porque ya me explayé muchísimo hablándole de cosas y me estoy demorando mucho en el repaso. Pero ojalá que hayan aprendido bastante, que para mí es importante. Creo que, pues, pienso que he logrado parte del objetivo. Entonces, el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco es la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en la aorta, que circula a través de los vasos sanguíneos sistémicos o pulmonares cada minuto. Es lo que acabamos de leer, litros por minuto. La resistencia periférica es la oposición al flujo de sangre debido a la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos. Es igualito. Tengo yo el vaso sanguíneo. Sale la sangre. Cuando sale la sangre choca aquí. Choca, 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 choca. Esa es la resistencia. En un vaso que está muy chiquito, pues obviamente la resistencia que pase la sangre es mayor que en un vaso que está grande. En un vaso que está chiquito es mayor el roce, es mayor la resistencia. En un vaso que es más grande es menor esa resistencia. Ojalá me hayan entendido eso, que ya se lo he explicado en varias oportunidades. Entonces, la frecuencia cardíaca, repetimos, la podemos hablar, podemos ver, o podemos decir, la nomenclatura me dice que la taquicardia es que la frecuencia cardíaca es alta y la bradicardia que es bajita. Entonces vamos a ver, vamos al cuadro 65 de la página 65. Y ahí miramos que el aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, es un estímulo del simpático o del parasimpático. ¿Es un estímulo adrenérgico o un estímulo colinérgico? Por favor, de acuerdo a esa gráfica, a esa página, a ese cuadro de la página 65, ¿quién me dice algo? Muchachos. Profe, la taquicardia debe ser adrenérgica, ¿cierto? Es adrenérgica, sí, señor. Y ojo que no tiene el libro. Muy bien, Néstor. Se me quedó, profe, es que no estoy en la casa. Pero no, pero sí contesta, mijo. Entonces, la taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca. Y eso es un estímulo adrenérgico. La bradicardia es una disminución de la frecuencia cardíaca, que es la bradicardia. Ahí donde el corazón tenemos eso. Entonces, hay fármacos que van a ser agonistas y hay fármacos que van a ser antagonistas. Si hacen la misma función de la adrenalina, son fármacos adrenérgicos, fármacos que se les denomina agonistas. Si la bloquean, son antagonistas. Entonces, yo aumento o disminuyo la frecuencia cardíaca con fármacos agonistas, la aumento, agonistas adrenérgicos. Y con fármacos antagonistas adrenérgicos la disminuyo. El volumen sistólico, ¿cómo lo puedo aumentar? El volumen sistólico yo lo puedo aumentar con el retorno venoso. Entonces, lo que les enseñé, yo le digo a la gente que le aumento el retorno venoso cuando le elevo
los miembros inferiores a las personas. ¿Recuerdan eso? Yo le elevo los miembros inferiores, entonces la sangre se devuelve más hacia el atrio del lado derecho. Eso es lo que ocurre cuando yo en los músculos esqueléticos están las venas, yo contraigo los músculos y los músculos hacen que la sangre llegue en una forma mayor a la vena cava inferior, los músculos de los miembros inferiores, y eso hace que se aumente el volumen sistólico. Y cuando hago inspiración, también llega más sangre a mi corazón, a mi atrio del lado derecho. Entonces, ¿cómo yo también aumento el volumen sanguíneo? Por la antidiurética o la vasopresina y la aldosterona. Vamos a mirar eso. Préstenme la atención acá, esto es muy importante para ustedes y su futuro. Yo tengo aquí un riñón, un glomérulo. El glomérulo filtra la sangre y aquí se forma la agüita amarilla, es el orín, las orinas. Entonces aquí hay una cosa que se llama filtrado glomerular. Y aquí está la orina. Aquí yo tengo al ladito un conducto de color rojo. ¿Qué creen ustedes que es esto rojo? Acá. ¿Qué es lo rojo? La sangre, muy bien, la sangre, la sangre, la sangre. Muy bien. Entonces, una persona tiene una pérdida de agua, bien sea porque tiene un vómito, lo que ustedes van a encontrar, una persona que tiene diarrea, una persona que tiene derrame o que lo han herido o que suda mucho. Si esa persona que suda mucho, ¿qué necesito a la persona que está herida? Devolverle líquido, aumentar el líquido, ¿cierto? Una persona que ustedes llegan y van y corren y salen a caminar y se insolan, ¿ustedes orinan bastante o orinan poquito? Poquito. Orinan muy poquito. Entonces, venga, les explico por qué. Porque hay una hormona que se llama la antidiurética y hace que el agua que usted filtró aquí de los vasos sanguíneos se devuelva para la sangre. Se devuelva para la sangre. Y esa devolución de orina para la sangre hace que se aumente el volumen sistólico. Incrementan ese volumen sanguíneo total, se incrementa porque se devuelve lo que usted estaba diciendo, Camilo. Se devuelve la agüita de la orina para el vaso sanguíneo. Entonces, eso ocurre con las personas que sudan. Se les devuelve a través de la antidiurética el líquido, la agüita, hacia los vasos sanguíneos. Eso es lo primero. La segunda es la que ya les había enseñado. Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una persona tiene poquito, le llega muy poquita sangre al riñón. Se disminuye esa perfusión del riñón. No le llega aquí casi sangre acá. No llega. Entonces, ¿qué hace? Produce una enzima que se llama renina, que coge el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Luego, el pulmón produce una enzima convertidora de angiotensina que pasa la angiotensina 1 a la angiotensina 2. ¿Y eso qué hace? La angiotensina 2, ¿qué hace? Que haya una actividad simpática. Y si hay una actividad simpática, ¿qué ocurre? Va a haber vasoconstricción o vasodilatación. Si hay una actividad simpática. Vasoconstricción. Muy bien, Elkin. Muy bien, Camilo. Vasoconstricción. Muy bien.
va a haber vasoconstricción. ¿Qué pasa? Vamos a retener o a reabsorber o a retener agua. Si yo saco el agua nuevamente para acá, ¿qué va a pasar con el volumen sanguíneo? ¿Se va a disminuir o se va a aumentar? Se aumenta. Se aumenta el volumen. Entonces, mire, nuevamente traemos agua, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la aldosterona? Produce vasoconstricción, que ya le hemos dicho, se cierra el vaso sanguíneo sin que aumenta la presión arterial. La antidiurética ya hemos hablado, lo que hacemos con la antidiurética, que la antidiurética hace que se reabsorba agua. Entonces, todo esto, el sistema renina, angiotensina o aldosterona lleva a que aumente el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Aumenta o disminuye? Si aumenta el volumen sistólico, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Si aumenta o se disminuye. Aumenta también. Si aumento la actividad simpática, aumento la frecuencia cardíaca. Y si aumento la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? También Disminuye. No, si aumento la frecuencia cardíaca, también aumenta el gasto cardíaco. Cuidado ahí. Esos son directamente proporcionales. Si aumento el volumen sistólico o aumento la frecuencia cardíaca, se aumenta el gasto cardíaco. Y si yo aumento el gasto cardíaco, ¿qué ocurre? ¿Aumento qué? La presión arterial. Si aumento la resistencia periférica, aumento la presión arterial. Entonces, si yo doy fármacos vasodilatadores que disminuyen la resistencia periférica, disminuye la presión arterial. Si yo doy diuréticos que me eliminan agua, porque orina muchísimo la gente, se disminuye la presión arterial. Esto ya lo vimos. La resistencia periférica es la disminución, es el tamaño de la luz del vaso sanguíneo. Entonces, la luz del vaso sanguíneo, la resistencia, lo que yo les enseñaba, es inversamente proporcional al diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre? Ay, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Ay, ahora sí que peor. La acabé fue de embarrar. Entonces era lo que yo les decía. Uy. Entonces, nuevamente lo mismo. Si yo, de acuerdo a lo que yo estoy aquí hablando, si yo tengo un vaso con diámetro ancho, como esto, ¿cómo es la resistencia? ¿Es alta o baja? Si yo tengo un vaso con la resistencia es baja. Si yo hago el diámetro del vaso más chiquito, mucho más pequeño, ¿cómo es la resistencia? ¿Mayor o menor? Mayor. Aumenta. Se aumenta. Eso hace la vasoconstricción. Mientras que esto lo hace la vasodilatación. Aparte de eso, esto es la resistencia que tiene aquí el vaso. Si yo aquí tengo, si yo llego y le coloco aquí muchísimos glóbulos rojos dentro, mírala aquí, viscosidad de la sangre. Si yo le pongo muchísimos glóbulos rojos a un vaso sanguíneo, ¿cómo es la cantidad? ¿Cómo es la presión aquí? ¿Cómo es la resistencia? ¿Mayor o menor? Mayor. Altísima. Mayor. Yo les enseñaba y les decía, es lo que pasa con el metro línea desocupado o con el metro línea lleno. Y lo que les enseñé también, un vaso sanguíneo, el largo de los vasos sanguíneos a mayor longitud de los vasos sanguíneos como en las personas obesas, se aumenta la resistencia también. Entonces, esto yo no les voy a enseñar cómo se coma la presión arterial, pero sí quiero que escuchen esto. La tensión arterial se define como la cantidad de presión que se ejerce sobre las paredes de las arterias al desplazarse la sangre sobre ellas. Se mide en milímetros de mercurio.
La presión arterial viene regulada por dos factores que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. La presión arterial es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la sangre al circular por las arterias, mientras que la tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esta presión. Es lo que yo les decía, presión es con lo que sale del ventrículo, y la tensión es lo que no quiere, lo que el vaso le opone, la fuerza que le opone el vaso a la presión de la sangre. Esa es la tensión arterial. Podemos tomar con un esfigmomanómetro o tensiómetro, es la tensión arterial. Se coloca el manguito del esfigmomanómetro en el brazo y el estetoscopio en el canal bicipital interno. Se procede a insuflar hasta obstruir el flujo sanguíneo. Se abre la válvula y al escuchar los dos primeros latidos consecutivos se puede apreciar la presión sistólica, mientras que cuando se perciba la cesación de ruidos se ha hallado la presión diastólica. Listo, ya entendimos qué es eso. Entonces, obviamente todos ya vimos que tenemos que manejar nuestra presión arterial dado por unas estructuras que son los vasoreceptores arteriales, que ya les he enseñado a ustedes, que son los que miden la presión arterial. Si está muy baja, obviamente la respuesta va a ser simpática, para que haya aumento de la frecuencia cardíaca, para que haya aumento de la constricción de los vasos, aumento de esa resistencia periférica. Si hay por el contrario es muy alta, pues obviamente la respuesta va a ser vagal de bradicardia o vasodilatación. Y esto es lo que veíamos en la anterior clase. Esto es lo mismo que ya sabemos. Si yo aumento el número de glóbulos rojos, aumento la presión intravascular, aumento esa viscosidad sanguínea, aumento la resistencia vascular periférica. Si aumento el tamaño corporal, como en la obesidad, aumento, aquí no, aquí es lo largo de los vasos sanguíneos. Aquí esto está mal. Aquí en esto es aumento de la longitud del vaso sanguíneo. De una vez el arreglo, aumento de la longitud del vaso sanguíneo. La longitud que les puse una tarea de eso. Un aumento de la longitud del vaso sanguíneo, y eso aumenta la resistencia vascular periférica. La vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica, que lleva a que aumente la presión arterial. El retorno venoso, ¿cómo lo hago? Cuando aumento el volumen sanguíneo, colocándole líquidos a una persona. Cuando lo que yo les decía, hay contracciones de los músculos de los miembros inferiores. Cuando yo hago inspiración y el fenómeno de vasoconstricción, aumenta el retorno venoso. Empujo más sangre para que vaya más sangre hacia la parte de las venas. Ese aumento del retorno venoso me lleva a que se aumente también el volumen sistólico, que aumenta el gasto cardíaco. El aumento del volumen sistólico también lo logro yo cuando hay liberación de adrenalina o de hormonas de la médula suprarrenal. Obviamente disminuyo los impulsos parasimpáticos. Lo que está apremiando, lo que está predominando es la parte simpática, que lleva a que se aumente la frecuencia cardíaca, y estas dos aumentan el gasto cardíaco, que llevan a que se aumente la presión arterial. Y esto es lo último que les voy a colocar para que aprendan ustedes ya como resumen de todo lo que hemos visto. La presión arterial alta o hipertensión es una condición común en la que la fuerza de la sangre en las paredes de sus arterias es demasiado alta. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde su corazón para suministrar sus tejidos con oxígeno y nutrientes. En su corazón, dos cámaras, llamadas ventrículos, se contraen con cada latido para empujar la sangre hacia sus pulmones y a través de sus arterias a su cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de ellas, tres factores principales afectan la presión de sus paredes arteriales. El primero es el gasto cardíaco o el monto de sangre que sus ventrículos sacan de su corazón cada minuto.
Su presión arterial sube a medida que el gasto cardíaco aumenta. El segundo factor que afecta su presión arterial es el volumen sanguíneo o el monto total de sangre en su cuerpo. La presión arterial también se eleva a medida que se incrementa el volumen sanguíneo. El tercer factor que afecta su presión arterial es la resistencia, que es cualquier cosa que trabaja contra el flujo sanguíneo a través de sus arterias. Diversos factores contribuyen a la resistencia. Un factor de resistencia es la flexibilidad de su pared arterial. Las arterias saludables se expanden con cada latido para reducir la presión sanguínea en la pared. Otro factor de resistencia es el diámetro de sus arterias. Su cuerpo es capaz de incrementar el diámetro de sus arterias para reducir su presión sanguínea, o reducir el diámetro para elevar su presión sanguínea. Vasoconstricción, vasodilatación. Un tercer factor de resistencia es la viscosidad sanguínea o engrosamiento. En su sangre, más partículas como proteínas y grasas incrementan la viscosidad. Si su sangre es más espesa, su presión sanguínea se eleva a medida que su corazón trabaja más duro para empujarla a través de sus arterias. Su presión arterial puede ser medida con un dispositivo llamado un esfigmomanómetro o tensiómetro. Cuando su corazón late, la presión de la sangre en las paredes de sus arterias es llamada presión sistólica. Contracción, ¿sí ve? Cuando su corazón se relaja entre latidos, Diástole. la presión en la pared arterial es llamada presión diastólica. Eso ya lo sabíamos. Si bien su tensión arterial puede cambiar a lo largo del día, lo ideal es que sea inferior a 120 milímetros de mercurio para la tensión sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio para presión diastólica. Si su tensión sistólica con frecuencia se mantiene por encima de 130 o su tensión diastólica con frecuencia se mantiene por encima de 80, usted sufre de tensión arterial alta. Con el tiempo, la presión arterial alta dañará las paredes de sus arterias. Su pared arterial puede debilitarse y formar un engrandecimiento llamado un aneurisma, o la pared puede explotar y sangrar en el tejido que se encuentra alrededor. Pequeñas lágrimas en su pared arterial pueden atraer ciertas sustancias en su sangre, como colesterol, grasas y calcio, para formar una acumulación llamada una placa. El flujo sanguíneo a través de su arteria disminuye a medida que la placa se agranda. Las células sanguíneas pueden pegarse a la placa y formar montículos sólidos, llamados coágulos, reduciendo o bloqueando completamente su flujo sanguíneo. El daño a sus arterias eleva su presión arterial incluso más, haciendo que su corazón lata con mayor fuerza. El daño arterial y el flujo sanguíneo reducido pueden conducir a condiciones como un derrame cerebral, ataque al corazón o enfermedad renal. En la mayoría de casos, la presión arterial alta o hipertensión es desconocida. Este tipo de presión arterial alta es llamada primaria o hipertensión esencial. El tratamiento para la hipertensión esencial incluye cambios en el estilo de vida, como comer una dieta saludable. Si usted es sensible al sodio en la sal, su médico puede recomendar limitar su consumo de sal y alimentos altamente procesados. El sodio puede provocar que su cuerpo retenga agua, lo que incrementa tanto su volumen sanguíneo como su presión arterial. Otros cambios de estilo de vida que pueden reducir la presión arterial incluye evitar consumo de alcohol excesivo, realizar ejercicio regular, perder peso si está con sobrepeso y dejar de fumar. Su médico puede también recomendar medicamentos que actúan en sus riñones, vasos sanguíneos o corazón para ayudar a reducir su presión arterial.
Diuréticos, comúnmente llamados pastillas de agua, provocan que sus riñones muevan más sal y agua de su sangre a su orina, lo que reduce su volumen y presión arterial. Volumen sanguíneo, ¿sí ve? Los bloqueadores beta reducen la carga de trabajo en su corazón, disminuyendo la tasa de sus latidos y la fuerza de las contracciones de su corazón. Frecuencia cardíaca. Los diversos tipos de medicamentos actúan de forma directa o indirecta para reducir su presión arterial, relajando sus vasos sanguíneos que incrementan el diámetro. Estos medicamentos incluyen inhibidores ACE, bloqueadores receptores 2-angiotensina, bloqueadores del canal de calcio y vasodilatación. Bueno, gente, yo creo que ya nos damos por